muerte, pero antes, hambre. Pero, ¿qué es el hambre? Pues depende de dónde se mire, se puede explicar de diversas formas, como todo, ¿no? Pues mira, a nivel físico, el encargado de la orquesta es el hipotálamo. Es una pequeña pero crucial región del cerebro, situada en la base del mismo, justo debajo del tálamo. Este forma parte del sistema límbico, aquel que regula las emociones. Piensa en el hipotálamo como el centro de control interno de tu cuerpo. Es el responsable de que te sientas con hambre, sed, sueño o enfadado. Se asegura de que tu temperatura, presión arterial y niveles de energía se mantengan en un rango perfecto para que todo funcione correctamente, sin que tú tengas que pensar conscientemente en ello. Dentro del hipotálamo se encuentra el núcleo 4. Hay dos neuronas importantes para hablar de este tema. El primero son las neuronas orexigénicas, a la cual les vamos a llamar el centro del hambre, por cuestiones de practicidad. El segundo son las neuronas anorexigénicas, el cual se llamará centro de la saciedad. Bueno, pues para empezar, vamos a hablar de las señales a corto plazo. Primero, la señal del estómago vacío, la grelina. Parte del centro del hambre, básicamente se acumula mientras no se está comiendo y se desecha cuando se come. Tiene muchas funciones más, pero hoy solamente hablaremos del hambre. Ahora, las señales de parar. El centro de la saciedad, básicamente, un conjunto de señales que le dicen al cerebro que ya has comido suficiente. ¿Y cómo funciona? Pues primero, la distensión gástrica. Cuando el estómago se llena de comida, se estira. Los nervios de sus paredes envían una señal mecánica directa al cerebro. Ya hay comida aquí adentro. Después, las hormonas intestinales. Aquí, el intestino delgado libera hormonas como colecistoquinina, que se libera cuando detecta grasas y proteínas. Esto frena el vaciado gástrico y le dice al cerebro que está llegando comida. El péptido YY se libera después de comer y suprime el apetito durante bastante tiempo. Y por último, el GLP-1. También se libera con los nutrientes y promueve la sensación de la saciedad. Ahora, las señales a largo plazo. Estas regulan las reservas de energía. Estas señales le informan al cerebro sobre el estado de las reservas energéticas del cuerpo, las cuales se traducen en grasa. La señal de la grasa es la leptina. Se podría decir que es la hormona de la saciedad a largo plazo o de la grasa. ¿Cómo funciona? Pues la leptina es producida por las células grasas, adipocitos. Cuanta más grasa corporal tengas, más leptina se libera. La leptina viaja al hipotálamo y le dice, tenemos reservas de sobra, puedes reducir el apetito y aumentar el gasto energético, lo cual suprime el hambre. La leptina tiene un problema. Lamentablemente en personas con obesidad, aunque hay mucha leptina en sangre, el cerebro puede volverse resistente a su señal, como la resistencia a la insulina. El cerebro, al no ver la leptina, cree que el cuerpo se está muriendo de hambre y aumenta el apetito y reduce el metabolismo, haciendo muy difícil perder peso. En resumen, un estómago vacío libera grelina, una señal al cerebro que dice hambre. Ves o hueles comida, el cerebro se prepara para comer, aumenta la salivación y los jugos gástricos. Empiezas a comer y el estómago se distiende y el intestino libera CCK, PYY y GLP-1, lo cual le da la señal al cerebro de saciedad. Y si tienes hambre y reservas de grasas, pues los adipocitos liberan leptina, señala al cerebro de que hay reservas llenas, o sea, se suprime el hambre. Ahora, ¿qué le sucede a la mente como consecuencia de la necesidad física de hambre? Pues para empezar, el cerebro, que representa solo el 2% de nuestro peso, consume aproximadamente el 20% de nuestra energía. Cuando le falta combustible, o sea, glucosa, su funcionamiento se altera drásticamente. Lo primero, deterioro cognitivo y falta de concentración, ya sea niebla mental, dificultad para concentrarte, incapacidad para enfocarte en tareas complejas, mente en blanco. Esto se debe a que el lóbulo frontal, responsable de las funciones ejecutivas, concentración, planificación, toma de decisiones, autocontrol, es extremadamente sensible a los niveles de glucosa. Cuando baja el azúcar en sangre, esta área es una de las primeras en fallar. Las neuronas simplemente no pueden funcionar de manera óptima sin suficiente energía. Lo segundo, irritabilidad y mal humor. ¿Qué se siente? Pues impaciencia, irritabilidad, mal genio, respuestas bruscas. La causa es una reacción en cadena. Baja la glucosa en sangre, entonces el cuerpo libera hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina para movilizar reservas de energía y aumentar la glucosa. Estas mismas hormonas son las que se liberan en situaciones de estrés o peligro, preparándote para una respuesta de lucha o huida. Por eso, tu umbral de tolerancia baja y te vuelves irritable. Lo tercero, toma decisiones más arriesgadas y menos paciencia. ¿Qué se siente? Impulsividad, búsqueda de recompensas inmediatas, dificultad para posponer la gratificación. Esto se debe a que el hambre afecta a los sistemas neurotransmisores, la serotonina, relacionada con el bienestar y el control de los impulsos, y la dopamina, relacionada con la motivación y la recompensa, se desequilibran. El cerebro, desesperado por una recompensa, te empuja a buscar soluciones rápidas y te hace menos capaz de evaluar riesgos a largo plazo. Lo cuarto, obsesión con la comida.
En este punto no puedes dejar de pensar en comida. Imaginas sabores, recuerdas comidas favoritas, todo te recuerda comer. Básicamente el hipotálamo, al recibir señales fuertes de hambre, con un pico de grelina, secuestra tu atención. Es un mecanismo de supervivencia primitivo. El cerebro prioriza la búsqueda de alimento por encima de cualquier otra tarea. Es una forma de asegurarse de que no ignores la necesidad crítica de reponer energía. Por último, afectación de la memoria y el aprendizaje. Es la dificultad para recordar información o aprender cosas nuevas. La causa física, el hipocampo. Una región clave para la formación de memorias, es también muy sensible a la disponibilidad de energía. Cuando hay hambre, la neuroplasticidad, o sea, la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones, se reduce, dificultando la codificación de nuevos recuerdos. En esencia, el hambre pone a tu mente en un modo de supervivencia. El cerebro, para ahorrar energía, apaga o reduce funciones que no son críticas para la supervivencia inmediata, como el autocontrol, función del lóbulo frontal, el estado de ánimo estable, regulado por la serotonina y otras sustancias, y la planificación a largo plazo, o sea, las funciones ejecutivas. Y al mismo tiempo, potencia funciones que sí son críticas para encontrar comida, la atención y la obsesión, con estímulos relacionados con la comida, la impulsividad para actuar y obtener la recompensa, o sea, comida, lo antes posible. Por eso es extremadamente difícil rendir cognitivamente, mantener la calma o tomar decisiones acertadas cuando se tiene hambre real. Tu mente está literalmente siendo dirigida por las señales primarias de supervivencia de tu cuerpo. Ahora te preguntarás, ¿para qué tanta información? ¿A qué quieres llegar? Pues mira, en 2015 la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, con la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en un punto clave, el hambre cero, formalmente conocida como Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, es un compromiso global adoptado por los Estados miembros de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. No se limita simplemente a la ausencia de hambre, sino que representa una visión integral para transformar los sistemas alimentarios mundiales y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para todos los seres humanos, sin excepción. Dentro de esta agenda, gracias a consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países, se dieron diversos objetivos, estrategias y enfoques. Para comenzar, pues hay una diferencia crucial entre alimentar y nutrir. Alimentar es calmar el hambre inmediata, o sea, llenar el estómago, y nutrir es proporcionar los nutrientes esenciales que permiten el desarrollo físico y cognitivo completo. Para esto es necesario combatir el hambre oculta, que es esta paradoja donde personas comen pero siguen desnutridas por falta de vitaminas y minerales esenciales. Hay algo muy importante que es la malnutrición infantil. El cerebro humano tiene una ventana crítica de desarrollo durante los primeros 1000 días de vida, desde la concepción hasta los 2 años. En este periodo se forma el 80% del cerebro adulto, se crean hasta 1000 conexiones neuronales por segundo y se establecen las bases para todas las capacidades cognitivas futuras. ¿Qué pasa cuando faltan nutrientes en esta etapa crítica? Bueno, lo primero es el daño cerebral estructural, reducción del tamaño cerebral y menor densidad neuronal. Menor mielinización, o sea, las conexiones cerebrales se vuelven más lentas e ineficientes, y alteración en neurotransmisores que afectan directamente la atención y memoria. Lo segundo que ocurre es la pérdida irreversible de potencial intelectual, hasta 10 a 15 puntos menos de coeficiente intelectual por deficiencia de hierro, hasta 30 puntos menos de coeficiente intelectual en casos graves de deficiencia de yodo, y alteración en la neuroquímica cerebral que limita la capacidad de aprendizaje. Lo tercero, efecto cascada en el desarrollo. En primera infancia, retraso en hitos de desarrollo y menor curiosidad. En edad escolar, dificultades de atención, memoria y razonamiento lógico. En adultez, limitadas habilidades para pensamiento abstracto y resolución de problemas. Existe un círculo vicioso de la pobreza biológica. Madres desnutridas conllevan a bebés con bajo peso. Bebés con bajo peso se convierten en niños con desarrollo cerebral limitado. Y estos niños se convierten en adultos con menores capacidades cognitivas, y esto perpetúa la pobreza. Es un ciclo que se transmite a nivel biológico y social. ¿Cómo romper este ciclo? Pues existen una serie de estrategias. La primera es transformar lo que cultivamos. Agricultura sostenible enfocada en cultivos nutritivos, no solo en cantidad. Diversificación de cultivos con variedades ricas en nutrientes y mejora genética para desarrollar semillas con mayor valor nutricional. La segunda es empoderar a quienes producen nuestros alimentos. Acceso a recursos para pequeños agricultores, crédito y seguros adaptados a agricultura nutritiva y conocimiento y capacitación en producción de alimentos diversos. Lo tercero es proteger a los más vulnerables. Programas de alimentación escolar con comidas realmente nutritivas, nada de chocolates del bienestar, sino algo realmente nutritivo. Sistemas de reserva para emergencias con enfoque en valor nutricional y no solo pensar en el dinero por un segundo. Ahora, esta idea enfrenta varios obstáculos.
La presión demográfica, que exige no solo más comida, sino alimentos densos en nutrientes, el cambio climático, que degrada los suelos y reduce el valor nutricional de los cultivos, los conflictos bélicos, que arrasan con tierras, cosechas y cadenas de suministro completas, la desigualdad económica, una barrera invisible que convierte los alimentos de calidad en un lujo inalcanzable para millones. Frente a estos desafíos, la urgencia no es solo social, sino biológica. Existe una ventana crítica irrepetible. Después de los primeros 1000 días de vida, el daño cerebral causado por la desnutrición deja una huella permanente. Por eso, cada día es crucial. Cada comida nutritiva es una oportunidad y cada niño que nace representa una posibilidad que se escapa con el tiempo. El reloj no se detiene y nuestra acción no puede esperar. El hambre cero no es caridad, es justicia cognitiva. Es reconocer que el derecho a desarrollar todo nuestro potencial cerebral es tan fundamental como el derecho a la vida misma. La pobreza no es solo un límite cognitivo, es una condena sistemática. No hablamos simplemente de capacidades mentales limitadas, hablamos de un sistema que abandona deliberadamente a quienes nacen en la pobreza. Un circuito cerrado donde entrar es fácil pero salir es casi milagroso. La cruda realidad es esta. Cada día más de 25,000 personas mueren de hambre en el mundo. Cada 4 segundos alguien pierde la vida por falta de alimento. Millones más sucumben a enfermedades que en otras circunstancias serían tratables. Pero los números se quedan cortos para describir la tragedia humana. Es el sistema inmune destrozado por la desnutrición, convirtiendo un resfriado común en una sentencia de muerte. Es el círculo vicioso donde la pobreza genera enfermedad y la enfermedad genera más pobreza. Es la indiferencia institucional que hace que nacer pobre significa morir pobre. El sistema no te quiere entre sus filas si llegas hasta el fondo. No hay redes de seguridad genuinas, no hay ascensores sociales funcionales, solo escaleras rotas y puertas cerradas. Estamos hablando de vidas que el mundo prefiere ignorar, almas que el sistema considera prescindibles, personas que mueren no por falta de talento o ambición, sino por falta de una oportunidad real en una sociedad que juzga el valor humano por el código postal de nacimiento. Nos han vendido el cuento más cínico de todos, señores, que la pobreza es una elección y la riqueza un merecimiento. Nos tienen tan embobados con el espejismo de las falsas oportunidades que hasta los pocos que escapan de la pobreza extrema, casi siempre por un golpe de suerte disfrazado de mérito, se convierten en los defensores más feroces del sistema que casi los destruye. El engaño perfecto. Es que ellos no le echan tantas ganas, dice quien salió por pura casualidad. Es que si te esfuerzas puedes lograrlo todo, repite quien olvidó que su éxito dependió de un préstamo casual, un contacto oportuno o simplemente de no haber nacido en el lugar más devastado por la violencia. La trampa mental más cruel. Nos han convertido de que somos enemigos entre nosotros, que el migrante, el desempleado, el que pide en el semáforo son tu competencia, no tus compañeros de clase social. Mientras tanto, los que realmente controlan el sistema, los que nos ven como números desechables, se ríen de nuestra ingenua complicidad. La verdad incómoda, señores, es que nos estamos matando entre pobres mientras los responsables siguen multiplicando sus fortunas. Discutimos por migajas mientras ellos festejan con banquetes enteros. Culpamos al de abajo en lugar de mirar hacia arriba, hacia esos que diseñaron un juego donde el 90% nace con las cartas marcadas en su contra. Los números no mienten, pero duelen. La movilidad social es un mito para la mayoría. El sueño meritocrático es la cortina de humo que esconde la lotería del nacimiento. Nos hacen creer que somos temporariamente pobres, cuando la estadística muestra que estamos condenados a hacerlo. Una vil estafa. Nos hicieron creer que ayudar al pobre es caridad, cuando en realidad es justicia. Nos convencieron de que la desigualdad es natural, cuando en realidad es cuidadosamente diseñada. Referenciando al sociólogo Johan Galton, la violencia estructural ocurre cuando el sistema está literalmente diseñado para producir víctimas sin que haya un agresor visible. La pobreza no es mala suerte, es el resultado predecible de reglas deliberadamente creadas para concentrar la riqueza en pocas manos. Hasta que no entendamos que nos están poniendo a pelear por las obras en lugar de cuestionar cómo repartir el banquete, seguiremos siendo cómplices de nuestro propio exterminio como clase. La verdadera rebelión empieza cuando dejamos de escupir hacia abajo y empezamos a señalar a los que están arriba, diseñando nuestra miseria. La verdadera tragedia no es que las personas pobres sean menos capaces, sino que vivimos en un mundo que les niega sistemáticamente la oportunidad de demostrar todo lo que podrían ser. Como pequeño paréntesis, la pobreza no define la capacidad intelectual, sino que limita las oportunidades para demostrarla. El talento está igualmente distribuido en la humanidad, pero las oportunidades no. Y ahora, ¿por qué no se cumplió este falso objetivo del hambre cero? Pues se nos vendía la idea de que era un problema técnico, con soluciones técnicas, más producción, mejor logística. La realidad es que el hambre es un fracaso político y económico deliberado. El hambre es un arma. Los conflictos no son un obstáculo, son el mecanismo principal. Poderosos y ejércitos usan el hambre como táctica de guerra, sitian ciudades, destruyen cultivos y bloquean la ayuda. Matar de hambre es un cálculo estratégico. Mientras esto sea rentable, el hambre cero es una fantasía. No hay nada que arreglar, el sistema está estructurado de esa forma.
Está diseñado para generar ganancias monumentales para un puñado de corporaciones que controlan semillas, fertilizantes, agua y el comercio global. No está diseñado para alimentar personas. La especulación con los alimentos en los mercados financieros hace que el precio de los productos suba. El hambre es un subproducto rentable del sistema. Esa idea de una solución sostenible es un parche hipócrita. Estamos en pleno 2025 y no se ha generado ningún cambio. Se le dice al pequeño agricultor que cultive de forma sostenible, mientras las multinaciones y los países ricos son los mayores depredadores del planeta. La crisis climática, principal amplificadora del hambre, fue creada por el consumo desmedido del 1% más rico, no por el pobre que intenta alimentar a su familia. Mientras que el 95% de la riqueza se divide entre un puñado de personas, el resto se divide entre todos. La voluntad política no sirve de nada. Los gobiernos priorizan el poder geopolítico, el comercio de armas y los intereses de sus agronegocios nacionales por encima del derecho a la alimentación. La corrupción y la gobernanza débil no son fallas, son características de un sistema que permite desviar recursos destinados a la gente hacia los bolsillos de unos pocos. La desigualdad no es una consecuencia no medida, son los cimientos de la sociedad. El hambre no es escasez, es falta de acceso. Mientras el 1% de la población acapara el 95% de la riqueza global, millones no tienen para comer. Este no es un desequilibrio, es el resultado de un modelo económico que necesita una masa de pobres y desesperados para tener mano de obra barata y consumidores cautivos. El hambre cero es un mito porque el sistema actual no quiere erradicarlo. El hambre es un instrumento de control, una fuente de ganancia y una consecuencia calculada de un orden mundial basado en la explotación. Hablar de soluciones sin señalar esto es complicidad. No se necesita un cambio de paradigma, se necesita un enfrentamiento directo con las estructuras de poder que se benefician del sufrimiento de millones. Mientras alimentar a un niño sea menos rentable que especular con su comida, el hambre cero seguirá siendo un eslogan publicitario para lavar la conciencia de quienes perpetúan el sistema. Y ahora te preguntarás, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Entiendo que puede llegar a ser hasta desmoralizante ver a la gente que nos gobierna siendo tan hipócrita y falsa como se acostumbra. ¿Cómo llama por una autoridad cuando surge un problema sin tener en cuenta que ellos son la autoridad máxima en su respectivo país? ¿Cómo en México baja cada vez más la tasa de muertes y en cambio sube la tasa de desaparición en un 60%? La solución, cambiar las cosas. Ya existen colectivos, movimientos que buscan cambiar las cosas, pero no de una forma que termine con la vida de cientos, de miles, sino cambiando el sistema desde adentro, jugando el mismo juego que se nos ha impuesto desde que nacimos y una vez dentro, cambiar las cosas. Sin un gobernante que nos dictamine, sin un consejo donde toda opinión tiene validez e impacto real sobre nuestra sociedad. No olviden que el arma de control del estúpido es la violencia, y cuando no hay cabida al derecho de expresión, no hay libertad alguna. Sin opinión, no hay visión, y sin visión, no hay cambio. Los invito a expresarse, a preguntar y a conocer a las personas que los rodean. ¿Quién sabe? Incluso puede que alguno de ellos, o tú mismo, que observas este video, sean el inicio de un gran cambio. Ya para terminar, hay que quitarnos ese sabor de boca tan amargo. La esperanza no es negar la gravedad del problema, sino reconocer la enormidad de nuestro poder para solucionarlo. Y la solución ya existe y tiene raíces. No estamos empezando desde cero, la agroecología y la soberanía alimentaria no son teorías, son realidades que están alimentando a comunidades en todo el mundo. Miles de agricultores están demostrando que se pueden producir comida abundante y sana sin depender de las multinacionales, regenerando la tierra en lugar de envenenarla. Cada huerto urbano, cada mercado local que florece es un acto de independencia y un golpe directo al sistema roto. Es la construcción silenciosa de un nuevo mundo desde lo local. Los invito a apoyar con toda su fuerza a quienes realmente lo merecen, porque cada vez que compres en un mercado local, que eliges alimentos de temporada o que apoyes a una cooperativa, estás ejerciendo un poder real. Es un acto de creación diario que se ejerce con el dinero y el plata. Estás financiando y construyendo. Con cada elección, el sistema alimentario que queremos, uno justo, limpio y humano, esta red de consumo consciente es una fuerza económica imparable que ya está obligando a cambiar la forma en que se producen nuestros alimentos. Y hoy tenemos una herramienta sin precedentes. Nunca antes tuvimos tanta capacidad para denunciar injusticias y unir luchas. Los jóvenes, las mujeres y las comunidades indígenas están liderando un movimiento global que ya no acepta un no como respuesta. Su creatividad, su poder de conexión y su indignación ética son el combustible que el viejo sistema no puede apagar. Están redefiniendo el poder, construyéndolo desde la base. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Cámbiate a ti, a tu familia, a tu comunidad y verás qué pronto cambiará el mundo. Sé valiente, sé resistente y sobre todo, sé paciente. El mundo lleva funcionando de la misma forma 300 años. No es un cambio que puedas lograr de la noche a la mañana, pero siempre puedes hacer tu lucha. Les deseo plena felicidad a todos. Vean a sus familias, sus amigos, su gente, y no pierdan la esperanza de la existencia de una vida mejor. Nunca olviden que lo más importante es vivir su propia vida, porque a final de cuentas, pobres o ricos, todos mueren bajo el mismo suelo.